Listo. Bendito Padre, en esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia. Padre, estamos muy agradecidos porque nos has permitido, Señor, iniciar una semana más, Señor, un nuevo tiempo, Padre, una preparación, Señor, para tus fiestas, Señor. Te damos gracias por eh, este privilegio, Señor, que tú nos das de compartir contigo, Señor, tus tiempos. Gracias, Padre. Estamos aquí deseosos de seguir aprendiendo, Señor, deseosos de seguir encontrando en tu palabra, Señor, todo aquello que has transmitido desde el inicio, Señor. Gracias te damos por todas las personitas que se encuentran en esta noche con nosotros, Señor, todos aquellos que no han podido llegar. Te pedimos, Padre, que abras nuestra mente, nuestro corazón para poder recibir tu palabra, Señor, de la manera correcta, Padre, aquella que tú has dejado desde el inicio, Señor, de los tiempos para tu pueblo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Listo, familia. Entonces, bueno, no hay hoy muchos, pero les cuento, pues creo que esto ya es información sabida, ¿verdad? Estamos aproximadamente a un mes de las fiestas del otoño. Entonces, estamos ahorita pues en un recogimiento, se puede decir, sí, en una preparación para la fiesta de Yom Teruah, sí, que sabemos que es la fiesta, es lo que estamos estudiando prácticamente, sabemos que es la fiesta en la que nuestro Mesías regresará por nosotros, ¿verdad? Vendrá y iniciará aquel reino milenial tan deseado por su pueblo y por pues bueno, por gran parte del mundo, ¿verdad? Entonces, ya habíamos visto las fiestas, ya habíamos repasado, pero si de pronto tienen alguna pregunta o algo, entonces pues no duden en preguntar. Listo, familia, vamos a comenzar. eh, Vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada. Sí, es el misterio de la iniquidad, ¿verdad? Que empezamos así. Lo vimos casi hasta la mitad, de pronto hoy ya es un poquito más corto, porque, bueno, es muy resumido, es decir, un poquito más como al grano, ¿verdad? Sobre el tema. La tarea ya la tenemos que hacer nosotros con cada texto, con cada referencia o con cada suceso que se ha dado pues aquí en el curso en general. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta de la clase pasada, de pronto de lo que hayamos visto. ¿No? Hola, buenas noches, Alexa. No, por mi Hola parte no. Hernán, ¿cómo vas? Bien, muy bien. Qué No, por rico mi parte no. tenerte aquí. ¿Viste Gracias. la clase? Pude mirarla. Lo que pasa es que ahora tengo los horarios cambiados del trabajo y bueno, hay días que no me puedo conectar. Pero como hoy es feriado acá en Argentina, Wow, me genial. pude conectar. Bueno, entonces qué rico tenerte aquí con nosotros y pues eso, cuando no puedas, entonces pues la ves en diferido y cuando nos puedas acompañar, pues será un gusto para nosotros tenerte aquí. Entonces, bueno, creo que todos estamos sincronizados, ¿verdad? Sobre el tema hasta donde lo vamos llevando. Vamos a compartir la pantalla para continuar. A ver acá. Listo, nos quedamos aproximadamente aquí como en la diapositiva 18 más o menos, ¿sí? Y vimos que el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Tiene una cronología, o sea, él también viene cronológicamente. Entonces,
Serían 7 sellos, ¿verdad? Que sería la autoridad de Satanás despojada del cielo, su poder desenfrenado desatado en la tierra. Luego serían 6 trompetas, que es la devastación de la guerra que da el control completo al nuevo orden mundial. 7 truenos, que sería gran tribulación y persecución de los creyentes. Séptima y final trompeta es la resurrección, vendría a ser la segunda resurrección, porque recordemos que Yeshua y las personas que resucitaron con él, recuerdan que eso lo vimos en alguna clase, son las primicias, ¿sí? Entonces ellos fueron la primera resurrección, entonces en la séptima y final trompeta, ¿sí? Cuando Yeshua regresa a la tierra, ¿verdad? Por su pueblo, se van a levantar, ¿quiénes? Aquellos que murieron, ¿verdad? En él, aquellos que murieron en el Mesías, ¿cierto? Con esa esperanza y son los que se van a levantar en la segunda resurrección y van a haber galardones de los santos, ¿verdad? Luego vienen 7 copas de la ira de Dios, ¿cierto? Es el día de venganza de nuestro Señor. Atribulados los que atribularon, ¿verdad? Aquellos que atribularon, aquel orden, ¿verdad? Sistema que atribuló a los creyentes, son los que van a ser atribulados en estas 7 copas de la ira. Recordemos que nosotros vamos a estar en la tribulación, ¿verdad? Pero en la ira ya no vamos a estar. Luego sería el Armagedón, que es el Mesías, regresa a la tierra a gobernar, ¿verdad? Satanás es atado por 1000 años, los últimos 1000 años, o el gran milenio, ¿cierto? O el reino milenial, mientras Yeshua está reinando con vara de hierro, ¿verdad? Satanás está atado, ¿sí? Y está en el Hades, ¿verdad? Él está atado y es soltado al final de los 1000 años para la última y final guerra, ¿verdad? El fin, ya después del milenio, es el fin, la última y tercera resurrección. ¿Quiénes se levantan acá? Todos aquellos que vivieron alguna vez, ¿cierto? Esto es la resurrección y el juicio final. Esto es el juicio del gran trono blanco. Hay sucesos que nosotros de pronto no tenemos claros, ¿cierto? Y hacemos todo en un conjunto. Pensamos que cuando Yeshua venga se va a juzgar a la tierra de una vez y no, tiene que pasar cronológicamente. La muerte y el sepulcro destruidos. Ahí entonces es cuando ya dice que desaparece el cielo y la tierra, ¿verdad? El que hemos conocido, también la muerte y el sepulcro, ¿verdad? Y viene la eternidad, que es un nuevo cielo y una nueva tierra. Y dice que es donde, cuando desciende la nueva Jerusalén. Y es cuando Dios limpia las lágrimas, ¿verdad? Entonces, un rapto secreto, de eso fue lo que hablamos la clase pasada, ¿sí? La tradición eh, dice que va a haber un rapto en cualquier momento, que es inminente, ¿verdad? Que los cristianos, porque se predica más para el cristianismo que para el catolicismo, ¿verdad? El que tiene más esta idea fijada son el cristianismo o el protestantismo y dicen que vamos a desaparecer. ¿Verdad? Que si vamos en un avión, un ejemplo, entonces en un momento el avión empezó a decaer, ¿cierto? Empezó a pues a bajar y cuando se fueron a ver, a darse cuenta, pues el piloto no estaba. ¿Cierto? Es algo que se comenta mucho y que lo único que vamos a ver es la ropa caer, ¿verdad? De aquellas personas que fueron llevadas o que fueron raptadas o que fueron levantadas o bueno, como que queramos de pronto nombrarlo. Eso es lo que la iglesia enseña, ¿cierto? Hasta el día de hoy. Que estemos listos, que estemos listos y que estemos listos. ¿Sí? Solo eso, que estemos a la espera, que estemos listos.
No se predica cómo debemos estar listos, ni se predica absolutamente nada más, sino solo que estemos listos porque nuestro tiempo ya llegó, ¿verdad? Y que va a ser nuestro tiempo con el Mesías para irnos al cielo y sentarnos en las bodas del Cordero a comer chicharrones, ¿verdad? Algo así. Entonces, habrá un rapto secreto. Entonces, no podemos tratar de insertar un rapto secreto en algún lado del libro de Apocalipsis. Por el contrario, debemos esperar a que regrese el Mesías a resucitar a los muertos y a reunir a la iglesia. Recuerden que cuando yo digo iglesia, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Porque eso ya lo vimos en clase. Cuando Jesús o Yeshua claramente le reveló a Juan que eso tomaría lugar en la séptima y final trompeta. Es imposible lo que la tradición dice con respecto a que Juan representa la iglesia, ¿verdad? Y que a Juan se le dijo en el Apocalipsis, sube acá, y él subió, entonces como él representa la iglesia, entonces la iglesia en algún momento el padre le va a decir, sube acá, y la iglesia va a subir y se va a ir, ¿verdad? No va a pasar sino hasta la última y final trompeta. ¿Y quién se va a ir? No se va a ir esa iglesia, ¿verdad? Entre comillas, sino se va a ir la verdadera iglesia, ¿verdad? O su verdadero pueblo. Entonces, tienen que haber 3 resurrecciones y eran las que yo les contaba ahorita. Apocalipsis 12 está directamente después de la revelación cronológica de la séptima y final trompeta. Cuando el misterio de Dios se lleva a cabo, ¿cuál misterio? Pues el que vamos a tener otro cuerpo, ¿cierto? Este misterio particular tiene que ver con la resurrección de entre la muerte de aquellos que estaban en el Mesías de ambos pactos, el primero y el renovado. Esta es la primera resurrección, la resurrección de lo justo cuando los santos sean levantados incorruptibles y galardonados por su servicio fiel. Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Este es el misterio de Dios con respecto a la resurrección que Pablo reveló por primera vez a los corintios. Es importante conocer que antes de que Pablo revelara este misterio, la resurrección de los santos no era entendida en detalle a como la entendemos nosotros hoy. El cuerpo con el cual seremos levantados es señalado por primera vez en los registros de la iglesia. Primera de Corintios 15:50. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. He aquí os digo un misterio. Esta es la primera vez que Pablo pone juntos el cambio del cuerpo corruptible al cuerpo nuevo incorruptible y de la carne mortal y la inmortalidad de un cuerpo como el cuerpo resucitado del Mesías, ¿verdad? Siempre nos hemos hecho la pregunta o por lo menos nos han hecho la pregunta o por lo menos nosotros no la hemos hecho. ¿Qué es un cuerpo glorificado, verdad? No hay una explicación detallada de qué sería un cuerpo glorificado. Simplemente nos dice que en el reino, ¿cierto? No va a entrar ni carne ni sangre, ¿verdad? Entonces, no puede ser este cuerpo, ¿cierto? Pero es muy curioso que Yeshua tuvo un cuerpo glorificado, porque cuando él resucitó, ¿verdad? Recordemos, él estuvo 40 días con sus discípulos, ¿sí? En los cuales comió, ¿verdad? Entonces dice uno, ¿cómo así? Es un cuerpo, no es este cuerpo, pero aún así se alimenta. Bueno, ¿verdad? Él puede hacer lo que él quiera, él es el Padre y él es el que decide, ¿verdad? Entonces, un cuerpo glorificado para mí es que un cuerpo que puede comer y a la vez traspasar paredes, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Yeshua con su cuerpo glorificado mientras estuvo los 40 días con los discípulos acá, luego de su resurrección? ¿Listo? Entonces, ¿qué tan rápido ocurrirá este cambio?
¿cierto? ¿Cuál cambio? El del cuerpo corruptible al incorruptible. Primera de Corintios 15:52 dice, a la final trompeta, ¿sí? A la final trompeta pareciera que no, no logramos ver, ¿sí? Las señales y entiendo y comprendo claramente por qué no se pueden ver las señales, ¿cierto? Porque si nosotros no entendemos las fiestas del Padre, ¿verdad? Pues nos va a quedar muy difícil poder entender el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Entonces, por eso es que hicimos todo este curso y por eso es que hemos ido caminando, ¿cierto? Siendo como tan enfáticos en cada tema para luego poder ver con un poquitico. No les estoy diciendo que somos expertos ahora en la apologética para nada, ¿verdad? Pero sí por lo menos podemos entender un poquitico más, con más claridad este tema. ¿Listo? Entonces, no hay confusión entre Yeshua, Pablo y Juan. Aquí es cuando el misterio de Dios se llevará a cabo. A la final trompeta, todos dicen lo mismo. Este es el momento en que los muertos justos, ¿sí? Porque ellos son los que se van a levantar cuando en la segunda resurrección serán levantados, juzgados y galardonados. Esta es la imagen exacta que miramos cuando el séptimo ángel toca la trompeta final. Entonces, los mártires fieles desde Abel a Zacarías, Esteban, Mateo y Tomás, a aquellos que se paran en contra del Hijo de Destrucción, todos estos serán levantados y galardonados en la trompeta final. Se les dará autoridad para que reinen con el Mesías 1000 años. ¿Sí? Él dice que reinarán conmigo, reinarán naciones, ¿verdad? Eso no es alegórico, eso realmente va a pasar, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van a gobernar? Pues aquellos que conocen la constitución del reino, ¿verdad? De lo contrario, pues, ¿cómo van a gobernar? ¿Cierto? De las dos resurrecciones, esta es sin duda la mejor en la cual participar. O bueno, de las dos restantes, ¿verdad? De la segunda y tercera resurrección, esta es sin duda la mejor, ¿verdad? Porque es donde se van a levantar todos aquellos que van a ser galardonados. Ya en la tercera resurrección se van a levantar todos, ¿verdad? Y va a ser un juicio y no va a ser bonito. Hebreos 11:35 dice, otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Algunos dicen que no hay resurrección o juicio final. En Primera de Corintios 15 y adelante, Pablo refutó algunos errores que se habían arrastrado en el cuerpo de los creyentes en Corinto. Pablo estableció los detalles específicos de las 3 veces en que los muertos son levantados. Jesús mismo vino a estar entre las primicias de aquellos que habían muerto, estando vivo ahora y por siempre. Entonces, estas son las 3 resurrecciones o tiempos que los muertos serán resucitados a la vida. En estas 3 resurrecciones todos serán vivificados. Entonces, la primera, la resurrección de Yeshua, ¿verdad? Esa ocurrió hace 2000 años. ¿Quién es la primicia de entre los muertos, verdad? Es el único que se ha levantado junto con los 24 ancianos que menciona el libro de Apocalipsis, ¿verdad? De resto, todo el mundo está en la tumba, ¿verdad? Están en un lugar dispuesto, el lugar de los muertos, como lo llama la palabra, esperando que, esperando una de las 2 resurrecciones, ¿verdad? 2, aquellos que son de Cristo en su venida. Esa sería la segunda resurrección o como lo mencioné antes, la mejor en la cual participar. Los justificados en el Mesías que esperan su venida en fe, tal como Abraham, Moisés y David y aquellos de nosotros que miramos atrás su sacrificio en fe
así como lo hacemos hoy. Ellos serán galardonados por sus obras justas. Esta es la resurrección del justo. Y la tercera es el fin o la última resurrección, cuando todos los que alguna vez vivieron se pararán en juicio delante del gran trono blanco. Esto excluye a todos aquellos que anteriormente se pararon en juicio en la primera, no, en este caso no sería la primera, sino sería la segunda resurrección, ¿cierto? Esto excluye a todos aquellos que anteriormente se levantaron, ¿verdad? Cuando el Mesías llegó, ¿sí? Y hubo galardones, pero también juicio, ¿verdad? En este momento, las dos resurrecciones restantes a ser cumplidas son aquellos que son de Cristo en su venida y la resurrección final, cuando Él haya conquistado todos los principados y potestades. Estas dos resurrecciones restantes están documentadas por completo en el libro de Apocalipsis. Ellas ocurren en la séptima y final trompeta. Eso está en Apocalipsis 17, 11, 15 al 18 y al final, justo antes del juicio final, Apocalipsis 20 del 11 al 15. Entonces, no seamos engañados. Mateo 24:4 dice, mirad que nadie os engañe. En el Evangelio de Lucas encontramos otra advertencia muy crítica de Yeshua. Tiene que ver con su regreso y la decepción profetizada que será ascendente en la iglesia. Lucas 21:8 dice, él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Las palabras para está cerca en el griego son sunelauno, lo cual significa manejar juntos con intensidad, y egizo, lo cual significa aproximarse cercanamente, tan cerca como al alcance de la mano. Su uso pinta su imagen de que el tiempo de su regreso es seriamente inminente. El tiempo está cerca. Puede pasar en cualquier momento. Yeshua advirtió a sus seguidores, cuando aquellos que nombren el nombre de Cristo digan que su regreso es inminente, no lo sigan. Las palabras están claras y la advertencia para la generación concluyente, oportuna. Hay prerequisitos para su regreso, tal como Yeshua lo aclarará en la siguiente sección. Cuando los maestros en la iglesia al final de la era digan que el regreso de Yeshua es inminente, Yeshua dijo muy atrevidamente y claramente no ir en pos de ellos, no seguir sus enseñanzas, ya que ellos no están enseñando la verdad. En la siguiente disertación, Yeshua les dice que muchas cosas van a suceder que atemorizarán a la mayoría de la gente, pero incluso después de eso, el fin no es inminente. Yeshua continúa describiendo los días de la venganza de Satanás que causarán que sus discípulos sean perseguidos y muertos. Él habla además de las señales en el sol, la luna y las estrellas, la conmoción de los poderes de los cielos que antecederán su regreso a ellos. En el verso 27, Yeshua dice que después de que los poderes en el cielo sean conmovidos, entonces ellos le verán venir en poder y gran gloria. Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Justo aquí Yeshua describe la decepción escandalosa. Él empieza la advertencia diciéndoles a los discípulos que no sigan a aquellos que dicen que su regreso es sunelauno egizo, o sea, inminente. El escándalo más grande de la iglesia cristiana.
Este escándalo probablemente no sea transmitido en las noticias de la noche. Sin embargo, es el escándalo más serio que los santos enfrentarán en la historia. Este escándalo resultará en el así llamado aborrecimiento y traición de unos a otros de los cristianos hasta la muerte. La expectativa defraudada será la razón que los cristianos se odiarán y traicionarán el uno al otro. Serán acechados en sus propias preconcepciones y patrones de hábitos porque han creído lo que Yeshua dijo que no creyeran. Mateo 24:10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Por qué? ¿Qué podría causar tal amargura, desilusión y daño que los cristianos o la tradición o todas aquellas 50,000 denominaciones se entregaran unos a otros a la muerte? ¿Qué trampas tan terribles han sido tendidos para la iglesia cristiana? ¿Cuáles son los planes del misterio de la iniquidad que nos podría poner tal condición? Parece que habrán dos grupos de cristianos, los que aborrecen y traicionan y los aborrecidos y traicionados. No será una bonita imagen tal como no lo es cuando sucede ahora. ¿Qué podría causar a la iglesia cristiana darle la espalda a las instrucciones claras del Mesías y destruirse unos a otros? ¿Qué podría causar tal amarga hostilidad? Podría ser que ellos tuvieran una razón para creer que Jesús mismo los ha defraudado. La vida no se vive en una aspiradora. ¿Cuál es la causa de este terror? Escandalizo es la palabra griega de donde obtenemos la palabra escándalo en español. Legalmente engañar con el señuelo es llevar algo a la trampa, pero atrapar a alguien en un acto en que se está comprometiendo voluntariamente es un escándalo. La iglesia cristiana será atrapada en sus propios hábitos, acechada por patrones de pensamiento y tomada cautiva en sus propias zonas de comodidad. Sus expectativas están a punto de ser defraudadas irreversiblemente. Cuando esta trampa se brota, va a causar que pongan en marcha a los unos y a los otros con veneno y venganza. Su mundo se tornará de cabeza. ¿Cuáles son las trampas que atraparán a la iglesia cristiana en sus propias expectativas, patrones de pensamiento y de vida? Mateo 24, 11 al 13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Los cristianos que creen que Yeshua va a venir y los va a recoger antes de la gran tribulación, se sentirán traicionados por sus líderes religiosos. La decepción será severa. Es cierto que ellos se sentirán engañados por aquellos que han predicado este evangelio. El aborrecimiento y la traición causarán que el amor de Dios se enfríe en muchos. La confusión resultante causará que todos, excepto los escogidos, sean engañados por el príncipe que ha de venir. Mateo 24:3 dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe. La enseñanza falsa es que Él regresará a reunirnos en un rapto secreto, no visto por el mundo. El acto, así como su tiempo, sería un secreto. Sin embargo, su verdadera venida será precedida por muchos eventos que son una parte integral de la gran tribulación. Entonces, acompáñenme por favor a Mateo 24. Y síganme por favor en la lectura. Dice,
Yeshua predice la destrucción del templo. Cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Yeshua les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe,
ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces vemos cómo Yeshua habló en gran parte, ¿verdad?, de los últimos días. Entonces, Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. La Reina Valera está aquí ligeramente traducida. El texto original dice, miren, yo estoy prediciendo esto. ¿Sí? Es más correcto. No, Yeshua no está diciendo, os lo he dicho antes, sino está diciendo, yo estoy prediciendo esto. Estas palabras resaltan una de las advertencias más serias del Mesías a sus seguidores con respecto a su regreso por ellos. Prestar oído cuidadosamente a esta advertencia asegurará que nosotros no seamos engañados por ningún hombre. Él está prediciendo la condición que permitirá a todos, excepto a los escogidos, a ser engañados. Jesús clavó cada detalle específico que él justamente les había advertido con respecto a los falsos cristos y a los falsos profetas. Uno, cuando él regrese, ustedes o nosotros no necesitaremos ir a él. Él enviará a sus ángeles para levantar a los muertos y reunir a sus escogidos. Dos, no será un secreto en su tiempo o en su ejecución. Todo ojo sobre la tierra presenciará su poder y gran gloria. Todos aquellos que quedaron atrás se lamentarán. Este será el día grandioso y notable del Señor, el día que el Señor actúe. Tomará lugar después de la tribulación. ¿Cuándo será? Después de la tribulación de esos días, la cual inicia en la abominación desoladora detallada en los versos 15 y 22. Los poderes del cielo serán conmovidos y la gran tribulación empieza cuando Satanás y sus ángeles son arrojados a la tierra por siempre, derrotados en los cielos. Después de la tribulación de esos días es cuando Yeshua regresará por sus discípulos como él lo ha prometido. El rapto, acierto y cumplimiento. Cerca de 2000 años atrás, Yeshua profetizó acerca de la apostasía del rapto secreto pretribulación y nos advirtió de los falsos profetas que estarían enseñando esta misma doctrina.
Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cuándo aparecerá la señal? Después de la tribulación de esos días, el cual será el peor tiempo que haya habido en la historia del ser humano, y a menos que esos días fueran acortados, no habría nadie que quedara vivo en el planeta. ¿Cuál es la señal? Como el relámpago partiendo el firmamento desde el este hacia el oeste, en lo que él envía a sus ángeles a reunir a los escogidos. Viniendo con poder y gran gloria, vamos a ver las palabras del Mesías, hablan de su venida a reunir a los santos. Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Primera de Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Abundancia de ruido y de gloria está sucediendo aquí. Esto no puede ser un secreto para nadie en la tierra. Arrebatados, jaspazzo, fue traducido al latín como rapturo, de donde viene el término rapto, tal como se usa en los círculos cristianos el día de hoy. Segunda de Tesalonicenses 1:6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Yeshua desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Tampoco hay un secreto aquí. La trompeta final es el gran día de victoria para el Mesías y los santos fieles. Todo ojo le verá y toda la tierra se lamentará aquellos que no le han hecho a él, Señor. Primera de Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta,
El misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Cuándo ha de ser este misterio ejecutado? Cuando la séptima y final trompeta suene. Apocalipsis 11, 15 al 18. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Aquí está aquí hasta el fin. La última trompeta fue revelada por Yeshua a sus siervos los profetas Juan y Pablo, a través de la boca de estos dos testigos. Deuteronomio 19:15. Recordemos los testigos que anuncian cada Rosh Chodesh. Él, cuando de la reunión de los santos para sus galardones fue establecido. No hay confusión. Esta es exactamente la misma imagen que Yeshua le presentó a sus discípulos, tal como está registrado en el libro de Mateo. Pablo se lo presentó a los santos en tribulación en Tesalónica cuando él estuvo con ellos, y a aquellos en Corinto cuando él reveló el misterio del nuevo nacimiento en la resurrección de los santos. Esta trompeta final es el día del Señor y nuestra reunión con Él, así salvándonos de la ira de Dios. La séptima trompeta es también el día de venganza de nuestro Dios, cuando Él atribulará a aquellos que nos atribularon. Este es el día glorioso de nuestra liberación de la tribulación y del sepulcro. El tiempo de los muertos. Apocalipsis 11:18 se refiere al tiempo de los muertos que se levantan en la trompeta final. ¿Cuál tiempo de los muertos es este? De acuerdo a Primera de Corintios capítulo 15, solo quedan 2 veces en que los muertos serán levantados. Esta ciertamente no es la resurrección final después del reinado milenario del Mesías en el juicio del trono blanco. Es la resurrección de aquellos en el Mesías de todas las eras, la resurrección de aquellos que esperan en fe la venida del Mesías, tales como Abraham, Moisés, David, y aquellos que miraron hacia atrás en fe como Esteban, Pedro y María su madre. Esta es la primera resurrección, la resurrección de los justos, la mejor resurrección. Esta es la resurrección de los muertos, en la que los muertos serán levantados incorruptibles y los santos vivientes serán transformados. Aquí es cuando seremos galardonados por el servicio fiel por aquel que nos levanta de la muerte. Este será el cumplimiento del misterio de la resurrección, levantándonos de entre los muertos y transformándonos de lo mortal a la inmortalidad, como fue declarado por los profetas. Primera de Corintios 15:51 y Apocalipsis 17. El ladrón en la noche. ¿Por qué cuando la Biblia muestra la misma imagen clara de la venida de Yeshua en toda su gloria para reunir a la iglesia, hemos sido tan fácilmente víctimas de la herejía del rapto secreto y hemos negado todo lo que él ha dicho a los apóstoles como si Yeshua mismo no supiera acerca de su regreso? En Mateo 24 tenemos una parábola que nos dice que Yeshua regresará como un ladrón en la noche. Lo que comunica es moderado pero simple. Si usted sabe cuándo un ladrón habría de venir, usted estaría listo para eso y no permitiría que su casa fuera saqueada. La imagen creada en esta parábola es un hombre dormido y borracho, sin idea alguna de que algo va a suceder que perturbará profundamente su vida.
¿Cuál es el punto de esta parábola? Se trata de rendir cuentas. Cuando nuestro Señor regrese, ¿qué va a estar haciendo con lo que Él le ha confiado a usted? Mateo 24, 42, 51. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es? Pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola es aterradora. Yeshua dijo que Él espera que nosotros estemos viviendo nuestro compromiso con Él. Él es nuestro Señor y nos ha dado un trabajo que hacer. El rapto secreto de la iglesia es una de estas trampas. Enseñar que esta parábola del ladrón en la noche está indicando que la vida va a continuar con delicadeza, siguiendo la corriente, hasta que un día los cristianos van a simplemente desaparecer sin ningún rastro, es 100% sin sentido. Primero, destruye la advertencia solemne que Yeshua le dice a sus discípulos de vivir responsablemente. Y segundo, contradice cada pasaje de la Biblia que describe su venida. La gran decepción entonces es el escandalizo de Satanás que se interpretará contrariamente en las vidas de cada cristiano engañado. La gran decepción de acuerdo al contexto de Segunda de Tesalonicenses 2 es: Yeshua vendrá en cualquier momento y ciertamente antes de que el inicuo sea revelado. La gran decepción de acuerdo al contexto de Lucas 21 es: su regreso es inminente, él puede regresar en cualquier momento. La gran decepción de acuerdo al contexto de Mateo 24 es: Yeshua va a regresar en secreto antes de la tribulación a reunir a su iglesia tibia complaciente. La gran decepción de acuerdo al contexto de segunda de Timoteo 2 es: la resurrección ya pasó, Jesús ha venido y se ha ido y usted se lo ha perdido. La gran decepción de acuerdo al contexto de Mateo 24 es: debido a que usted se ha perdido el rapto secreto, después de la gran guerra, usted puede ir a ver al Mesías en el templo o simplemente quédese en casa y véalo en CNN. La gran decepción de acuerdo al contexto de Marcos 13 y Apocalipsis 13 es: usted no tiene que padecer hasta el fin. Solo diga la oración del pecador, ponga el Evangelio de Juan en su estante y usted está listo. La gran decepción de acuerdo al contexto del dispensacionalismo es: nada de lo que Jesús dijo tiene que ver con los cristianos. Relájese, estaremos fuera de aquí antes de que se lo imagine. El día del Señor. En Primera de Tesalonicenses vemos este día del Señor refiriéndose a la venida como un ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos
en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón. La gran decepción es inminente. Yeshua no regresará a reunir a sus santos hasta después de que la abominación desoladora tome lugar. Punto. No importa cuánto forcejemos con las escrituras, las cosas se van a poner extremadamente duras. Más nos vale que no amemos más nuestra vida que lo amamos a Él. Podemos forcejear con escrituras aisladas para decir casi cualquier cosa que queramos. Sin embargo, no habrá resurrección de los santos ni arrebatamiento antes de la trompeta final del libro de Apocalipsis. No podemos remover a la iglesia antes de la trompeta final. Solo hay dos resurrecciones por venir. La primera será a la trompeta final y la última en el juicio final del gran trono blanco. Eso es todo. Cuando pasen, ninguna será un secreto. Todo ojo le verá, y todos aquellos en la tierra que no lo hayan hecho su Señor estarán traumados y afligidos. Y listo. Hemos terminado el tema. Ahora quiero que ustedes me cuenten qué les pareció. Amén. Quería hacerle una pregunta. Quizás es una pregunta sencilla que está vinculada con el tema. A ver qué opina usted, porque yo escuché diferentes opiniones. Con respecto a cuando dice que venga, bueno, cuando venga Yeshua, que en la resurrección en que seamos transformados, en el cuerpo glorificado, que reinemos después en el milenio con él. Bueno, he escuchado posturas que dicen que en el milenio sí vamos a poder procrear, y hay otros que dicen que no, por el pasaje ese que dice de los ángeles. ¿Usted qué piensa? Pues yo trato de no pensar. Yo trato de no pensar. Es una pregunta que me he hecho muchas veces y me la hacen mis hijos cada tanto. Mami, ¿será que vamos a ser familia en el milenio? Madre, ¿será que nos vamos a conocer allá? Madre, ¿será que una cosa? Madre, ¿será que la otra? No sé, la Biblia no es específica en cuanto al tema. En cuanto al milenio, solo tenemos esas definiciones, que no se casarán ni se darán en casamiento, ¿cierto? Es una de ellas. Así es. Entonces, no sé, ya todo lo que nosotros podamos pensar es conjetura, ¿me entiendes? Porque la Biblia no dice nada con respecto a eso. Yo prefiero pensar que sí, para estar tranquila, ¿ves? O sea, para sentirme bien ahora, pero solo hasta que nosotros, si logramos llegar, ¿cierto? Si es de pronto el estar allá, lo podremos saber solo cuando estemos allá. Más no, cualquier cosa que pensemos o digamos sería conjetura. Amén, amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Qué les pareció? ¿Lo habían visto así? ¿No lo habían visto así? ¿Qué sabían sobre el rapto? Bueno, no, sorprendido por mucha de la información que yo desconocía. Conocía la historia de la tradición, el rapto tribulacional de la iglesia. Pero la verdad que ahora me empieza a cerrar más un poco de lo que leía con lo que se enseñaba desde el púlpito o lo que la tradición se enseña. Y hay una gran distancia en eso.
a lo que dice la palabra verdaderamente y lo que hemos aprendido por tradición. Ahí se nos me cambia mucho el panorama. Igual se me han respondido varias preguntas. Esto ¿qué pasaba con aquellos que eran del antiguo pacto? ¿No? Y bueno, estaba la respuesta también. Siempre tuve esa pregunta. Bueno, pero yo sin conocer esto, ¿no? Ahora, yo creo en Yeshua como mi Salvador, pensaba. Digo, bueno, ¿qué pasa con aquellos que no les fue predicado el Evangelio que yo conocí? O desde Ujú. la tradición lo ha enseñado. Pero ahora lo veo mucho, mucho más claro. Eh, bueno, me genera un montón de cosas internas porque la verdad uno tenía construido una idea de lo que venía o lo que había aprendido. Digamos que esto empieza a mover cimientos, ¿no? Mm. Eh, la verdad que, y para mí me resulta muy, muy edificante. Eh, Tendré que conectarme más con los pasajes para poder entenderlo mejor, pero la verdad que se me ha desestabilizado un par de cosas. Ahora bien, Para bien. no. Sí, sí, qué bueno. Yo veo que estos temas son para eso, ah, para tocar aquello que nos hemos preguntado, ¿cierto? Hay muchas cosas que nosotros nos hemos preguntado, de pronto nunca se las hemos preguntado a nadie por temor, de pronto de que sí, de que nos vean como débiles en la fe, como decíamos antes en la iglesia, ¿cierto? No, es que si usted pregunta mucho es porque es débil en la fe, ¿cierto? Claro, Entonces, pues como que uno nunca preguntaba. no, pero al momento o pasaba a mí, al momento de leer, yo encontraba por ahí, esto no es lo que se está predicando. Wow, Yo leo una cosa, pero me están diciendo otra. ok, Y por ahí muchas veces me genera, o me generaba, esta contradicción, ¿no? Y bueno, de ser, bueno, a mí me falta estudiar más, o no conozco demasiado, entonces me quedaba con eso. Y como uno confía en sus líderes, claro, se queda tranquilo y no le pregunta verdaderamente la palabra, no claro, pone en así es. tensión lo que uno está leyendo. Y eso es lo que muchas veces nos sucede. Y con respecto al tema del rapto y de la tribulación, siempre es un tema, digamos, picante Controversial. y controversial. Ujú. Pero yo no creo, ahora con lo que se ha expuesto, ya no creo que sea controversial. O sea, está muy Claro, claro, ajá, está muy claro. Pero sí me quedó esto de. Entonces, no va a haber un rapto que no sea pretribulación, o sea, va a ser después. así es. O Y sea, no va a ser en solo hay un secreto. rapto. Exacto, solo va a haber, Ya, porque la palabra habla de un rapto como tal, ah, ¿cierto? O sea, un arrebatado, o sea, un levantado de claro, su claro. pueblo, pero Pero no no va a es, ser no, ni no vas, antes de la tribulación y mucho menos va a ser en secreto. claro, no Como como, no sé si te pasa que entras a YouTube, a cualquier red y todas las personas están diciendo lo mismo, todos los líderes, estén listos, ya, es inminente, todo, o sea, cada, porque a veces me mandan sugerencias así de X o Y o esto, es lo que se está hablando en el mundo cristiano, el rapto, ¿sí? Y todo el mundo en este momento, pues unos están contentos, ¿cierto? Otros están eh, ah, asustados, hay personas en expectativa, ¿cierto? En todo esto y, o sea, yo sé que yo fui, o sea, lo entendemos más o menos de esa manera porque era como yo lo entendía mientras estuve mi tiempo de, como tal, como en el cristianismo. Yo entendía que yo fui por un ticket, ¿sí? A, a la iglesia, yo reclamé un ticket y ese ticket tiene participación en el rapto. Era como yo lo veía, ¿cierto? O sea, que yo fui y con la oración de fe, ¿recuerdas lo que hablábamos de la oración de fe? Que para ti no era tan familiar. es que Eh, nunca pasé por esa experiencia, por eso. Imagínate, pues yo digo, bueno, pues por lo menos te salvaron de algo,
¿cierto? Porque por lo menos a mí, que yo hice mi primera oración de fe cuando yo tenía 9 años, ¿sí? A mí me dieron la convicción de que yo ya me gané algo, que yo me gané una participación en algo y que en algún momento ese ticket me va a dar el premio mayor, ¿sí? Y lo he visto en mi familia y lo vi en muchas personas que iban a la iglesia en un momento de debilidad o en un momento de tribulación o bueno, en lo que estuvieran pasando, iban a la iglesia y se quedaban con esa idea, pero salimos y seguimos haciendo nuestra vida, ¿sí? Yo hice mi vida y no fue una buena vida. Algún día voy a tener la oportunidad de contarles mi testimonio. No fue una vida bonita. Ustedes me ven aquí sentada, pero no se imaginarían todo lo que pasó conmigo, ¿sí? Pero yo tenía una convicción en mi corazón de que yo me iba. O sea, ¿sí me entiendes? Lo que genera de pronto esa, como esa venta o esa idea que te dan a ti desde el inicio, es impresionante porque pues todas las personas que van a la iglesia, los que pasan, hacen la oración de fe como tal y una persona puede seguir haciendo su vida, puede seguir y todo, pero las personas cuando van de vez en cuando a la iglesia y les dicen que el rapto, que una cosa, y las personas dicen yo me voy, están seguros, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos Sí. hicieron la oración de fe. Bueno, pero eso creo que a mí me pasó también. O sea, yo hasta hace un tiempo, digamos, en lo personal, yo estoy pasando por, desde que empecé a estudiar las raíces hebreas, estoy pasando por una etapa de transición que muchas veces me cuestiono, y a veces siento angustia, enojo, contradicciones, digo, desde lo personal, que así como confesando, ¿no? Estamos Claro, en confianza todos. Y como que en cierto momento me pasa que me desestabiliza emocionalmente y me cuestiono, ¿no? Lo que estoy creyendo, porque digo, ¿cómo puede ser durante mucho tiempo haber estado creyendo y seguro y teniendo o intentando hacer una vida cristiana? Como vos decías, todos tuvimos nuestras metidas de pata en nuestra vida, en nuestros errores, y nos quedábamos tranquilos y decir, bueno, ya tengo el sello, me claro. voy. Y Me muchos voy. hermanos me decían, no, pero bueno, quedate. Yo estuve mucho apartado durante mucho tiempo también, pero me decían, bueno, pero vos ya sos salvo, ¿vos creés en el Señor? Por supuesto. Bueno, pero vos ya sos salvo, listo, ya te vas. Y Claro. después empezás a leer y decís, no, ¿qué hice? ¿No? Sí, Es claro. verdad que uno se encuentra Ajá. con, es lo que te digo, estoy pasando por una etapa de desestabilización muchas veces de la fe, donde tengo que volver a leer y sentarme y repasar las clases y esto es acá y esta contradicción que genera, eso yo lo tomo como una transición, Claro. ¿no? Como un Mm, salir de un lugar, desaprender, que no es fácil, y volver a aprender y mm. dejar que el Padre vuelva a enseñar. Y la Claro, verdad que sí. no es fácil. No es fácil. Y muchas veces uno se pone a llorar porque eh, no sé cómo explicarlo, pero a veces hay que vivirlo para poder comprenderlo. Claro, así es. Eh, No, la carrera no es fácil, no es fácil. Te entiendo no. completamente. O sea, tus No, palabras las recibo acá en mi corazón y creo que muchos de vos acá fíjate estamos en el mismo lugar. y si me permitiste, confieso algo más, porque la verdad que me ha Claro, tocado adelante. unos tiempos muy difíciles, perdón a los hermanos. Hasta me estoy esforzando para guardar el Shabbat, y en mi casa me resulta muy difícil porque soy el único. Wow. Entonces a veces tengo esas luchas de- o sea, ya logré, por ejemplo, el tema de la dieta. Eso Bueno. sí. ¿No? Ya dije, desde Ya hoy una voy a... bandera. No, no, pero es verdad. Cuando habíamos Sí, visto lo de la dieta levítica, mi señora, bueno, yo voy a cumplir la dieta, porque lo quiero hacer. Y la verdad que me hizo... Pero después el tema del Shabbat y de querer guardar o empezar a las practicar fiestas. las fiestas, Ujú. me ha sido una lucha interna, incluso con mi entorno y contexto familiar, porque ¿cómo vas a dejar de hacer esto? ¿Cómo vas a...? ¿No?
y la verdad que genera un clima a veces familiar que uno tiene que ir con mucho pie de plomo Ujú. y tener mucha paciencia y buscar Mucho amor. en el amor, ¿no? Primero Claro. apoyarse en el amor del Padre para, y después me quedé solo desde lo congregacional también. Wow, Eh, claro. Porque yo les dije, hermano, estoy estudiando esto y me quedé solo. Ya ahora, Sí, y no, hace un montón de años que no participo de la cena, y ahora con más razón habiéndola entendido claro. de lo que significa. Entonces Ujú. también por ese lado me siento solo. No estoy tomando Sí, esto en este claro. momento como terapia de grupo, por favor, estoy No, pero confesando. para eso estamos. Qué genial. Vamos Es la en transición en la que me lugar. siento. Claro, no, eh, siempre son bienvenidos todos porque, o sea, parece una terapia de grupo, pero no intenta hacerlo. porque todos estamos igual, todos estamos pasando la misma transición o todos hemos pasado por lo mismo y por eso yo te digo, tus palabras las siento aquí porque lo comprendo completamente, ¿sí? Sí, y yo te digo la verdad, si estoy dispuesto y sé que quiero este camino, y no es fácil, eh, no es fácil, no me está resultando fácil, pero estoy convencido y sigo adelante, porque sabemos cuál es después el premio que tenemos, ¿no? Así es, Eh, ajá. y esto es vocación y es una carrera, Así es. y es el camino difícil. Así que bueno, es eso lo que yo quería compartir, y esto más que nada cuando se hablaba de la tribulación y de la segunda resurrección, que es la que queremos estar, Amén. y del rapto, ahora lo entiendo y lo veo con mayor claridad. Hay cosas que todavía me quedan confusas, pero bueno, seguiré leyendo y estudiando. Así que muy agradecido, y disculpen por que no No. quería que sucediera esto tan emocional y personal, Gracias a ti, pero Hernán, por abrir tu corazón y por tener la confianza de sentirte escuchado, qué bonito, ¿sí? bueno, muchas gracias. Y no, gracias a ti por la confianza tan bonita que tienes con nosotros. Y sí, mira, totalmente, Pablo lo dijo, no es como empecemos, sino como terminemos, ¿cierto? Entonces eso nos lleva a que no es una carrera de 100 metros, esto es una maratón, ¿verdad? Y vamos a estar así, claro que sí, ¿verdad? Pero lo que tú dices es una transición. Es importante tener lo que dices tú, pies de plomo, determinación, sí, completamente, ¿cierto? Cuando tú comprendes algo, además es porque cuando tú lo logras entender en tu ser, ya después tratar de echarte para atrás es más difícil, ¿sí me entiendes? O sea, como que cuando tú vives algo, no simplemente porque lo piensas o porque alguien te lo dijo, sino porque tú lo estás viviendo, entonces ya viene a ser parte tuyo. Entonces, casos o cuando nos pasa a nosotros, yo, bueno, doy al Padre muchas gracias porque eh, en mi caso sí fue familiar. Yo tengo mi esposo y tengo 4 hijos y nosotros todos recibimos el tema al tiempo y me siento privilegiada por esa, bueno, por eso que el padre hizo de pronto, además con mis hijos adolescentes, que eran 3, muy difíciles, unas edades muy complicadas, y en el cristianismo yo los estaba perdiendo, ¿sí? Aunque íbamos a la iglesia, aunque orábamos, aunque leíamos la Biblia, aunque una cosa, aunque la otra, aunque nos aguantábamos los sermones, aunque el grupo de jóvenes y todo, yo estaba perdiendo mis hijos. Pero cuando empezamos a conocer todo esto, mis hijos, o sea, mientras que en el cristianismo mis hijos estaban saliendo, en este nuevo caminar mis hijos están entrando y entonces yo me siento feliz porque yo estoy viviendo algo real, ¿sí? Entonces cuando a veces se levanta, bueno, la familia o lo que sea, en muchas ocasiones, ¿cierto? Comprendo completamente las palabras de Yeshua
que Él no vino, ¿cierto?, a traer paz a la tierra. ¿Sí? Él dice que nosotros vamos a pelear o vamos a tener guerra con los de nuestra propia casa y ahora entiendo por qué, ¿cierto? Porque para algunos va a ser más complicado, ¿sí? Tanto pues en la familia, digamos, más familia, a otros para la familia secundaria o grupos de amigos o en fin, cada uno va a tener que lidiar, ¿cierto? Con como el Padre lo haya destinado para cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, lo que me encanta es saber que estamos aprendiendo, que nos estamos acercando a la escritura, que el Padre nos habla a nuestro corazón y que nosotros estamos teniendo oídos para escuchar. Sí, qué genial saber o sea, cómo podemos ver, no tan claro, porque no les voy a decir que ahí no somos, mejor dicho, pero por lo menos podemos contemplar un poco con más claridad, ¿cierto? Todos estos sucesos o todo esto que ha de venir y que hemos de pasar, ¿cierto? Entonces, recuerden que yo estoy haciendo una biblioteca y vamos a dejar todo lo que yo estoy sacado, lo he sacado de libros y les voy a dejar los libros que pueda para que hay muchas cosas que no puedo decir acá por el tiempo, pero los libros son mucho más completos, entonces les voy a dejar todas las bibliografías para que cada uno de nosotros pongámonos a hacer nuestra tarea completa y podamos hacer pues un estudio más profundo. ¿Listo? ¿Alguien más quiera compartir algo? Profe, yo. Sí, Miriam, dime. Profe, le quería preguntar, bueno, estamos hablando, ¿verdad? La fiesta de las trompetas de John Telúa. Bueno, yo he escuchado que uno se prepara 40 días, ¿verdad? No, bueno, no, que se refiere a los 40 días que Moisés subió cuando fueron entregadas las tablas y cuando bajó que el pueblo había pecado por el becerro. Entonces otra vez fue a pedirle al Eterno que tuviera compasión de ellos y misericordia porque el Eterno le dijo, no, o sea, iba a destruir al pueblo. Iba a destruir al pueblo. Entonces eso es como que si Moisés tuvo esa compasión por el pueblo y que prefirió que lo borraran a él del libro de la vida por el amor al pueblo y para que perdonara todos esos los pecados, o sea, así también tenemos que prepararnos nosotros esos 40 días para recibir estas fiestas que vienen, profe. ¿Cómo? O sea, Pues no. que diga la Biblia que tengo que prepararme 40 días, no lo dice. ¿Es una manera hermosa de hacerlo? Sí, sí, porque yo les hago una pregunta a todos los que estamos acá. Si nosotros supiéramos o tuviéramos la convicción de que Yeshua va a llegar el 1 de Tishri, ¿sí? O sea, estoy hablando, estamos a 14, ¿a qué estamos? A 16, a 16. Más o menos estamos a unos 20 días, 23 días, ¿cierto? De Tishri. Si nosotros tuviéramos la convicción y supiéramos completamente que Yeshua llega el 1 de Tishri, ¿seguiríamos viviendo la vida que estamos viviendo el día de hoy? ¿Seguiría igual? ¿Haríamos algún cambio? ¿Qué sería aquello que nosotros cambiáramos de nuestra vida para ese suceso? ¿Sí? Entonces es eso, un ver hacia adentro, un ver hacia nosotros mismos, porque eventualmente sea o sea, espero no, estoy casi segura que no, porque hay muchas cosas que tienen que pasar antes, ¿ver? Que fue lo que vimos en el tema de hoy. Hay algunas cosas que se tienen que cumplir antes de que Yeshua regrese, ¿verdad? Pero eventualmente algún 1 de Tishri nos vamos a tener que ver con él cara a cara, ¿cierto? Entonces, ¿qué de nuestra vida o qué es o cómo estamos preparando nuestra vida para ese momento? ¿Sí? Entonces, en diferentes cosas,
¿cierto? En nuestra forma física, en nuestra forma espiritual, en nuestra forma emocional, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo nosotros? O no sé si es indistinto, estamos viviendo la misma vida, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿O qué sería aquello que nosotros cambiáramos si supiéramos que Yeshua llega este primero de Tisri? ¿Sí? Entonces es como eso, esa preparación antes de saber que en conmemoración de que nos vamos a encontrar con él, ¿cierto? Ese primero de Tisri, o sea, ese día de las trompetas. Entonces es eso, una preparación, es un, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo las cosas correctas? ¿No estoy haciendo lo correcto? ¿Realmente estoy, me estoy negando a mí mismo? ¿Estoy haciendo que estoy siendo carta abierta, como lo dijo Pablo? ¿Sí? ¿Estamos siendo cartas abiertas o no? ¿Sí me entiendes? Muchas cosas de esto nos pone los pies en la tierra y son auditorías. Yo pienso, digo, son las fiestas sirven para hacer auditorías anuales, ¿cierto? Terminamos Yom Teruah y comenzamos Yom Kippur, que también es una fiesta muy, muy importante, ¿sí? Que es la fiesta del perdón. Entonces, todos son auditorías, ¿sí? Y yo siento que el Padre es lo más hermoso hacia su pueblo por eso, porque nos da el privilegio, ¿cierto? Todavía de poder hacer cambios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos conoce, porque sabe que todavía muchas cosas nos cuestan, ¿cierto? Entonces Él nos hace auditorías cada año, 7 veces al año, para que el día que nos encontremos con Él, pues seamos aptos. ¿Sí? Ujú. ¿Alguien más? Roxana, ¿ibas a decir algo? ¿No? Escuchando, muy interesante el tema de muchas cosas. Sí, es muy, muy interesante el tema. Conocimiento. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿O podemos terminar? Listo. Vamos entonces a orar para poder terminar. Acá terminó el tema. El miércoles iniciamos otra vez tema. Ya nos quedan, creo que los últimos 4 temas y terminamos el curso, familia. Entonces estamos cerca. No les voy a decir cuántas clases porque todavía no sé cómo me va saliendo. Pero estamos a 4 temas de terminar. Por lo menos el del miércoles es una sola clase y los otros no sé cuántas clases nos dirán, pero nos quedarían 3 temas pendientes. ¿Listo? Entonces, también para irnos preparando porque pronto termina este curso. ¿Listo, familia? Vamos a orar. Bendito Padre, en esta noche, Señor, venimos aquí delante de tu presencia, Padre. Estamos muy, muy, muy agradecidos, Señor, por el gran privilegio que tú nos das de poder contemplar, Señor, esta información. Gracias, Padre, por hablarnos y por tenernos tanta misericordia, Señor, porque te plació, Señor, que fuéramos nosotros los que estemos este día hoy aquí, Señor. Gracias por abrir nuestra mente, Señor, porque si no fuera por ti, Padre, no se haría, Señor. Nosotros nunca podríamos tener la capacidad de entender, Señor, si no fuera porque tú lo deseas así, Padre. Gracias te damos por este tema, Señor. Te pedimos que nuestro corazón, Padre, y nuestra mente lo reciban de la mejor manera, Señor. Que tú nos sigas enseñando, Padre, cada día, que nos sigas trayendo a esa verdad, Padre, que está escrita, solo a esa verdad escrita, Señor. Te pedimos, Padre, que nuestro corazón sea redargüido de aquí a que llegue tu fiesta, Señor. De aquí a que comiencen tus fiestas de otoño, Señor, te pido que hables a nuestro corazón y que nos muestres, Señor, todo aquello que hacemos, que estamos haciendo, Padre, en este momento que nos desvían, Señor, completamente de tu propósito y de seguir aprendiendo, Señor, de ti cada día, Padre.
Muéstranos nuestro propósito a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ese propósito con el cual nos depositaste, nos dejaste venir a esta tierra, Señor. Queremos cumplirlo, Padre, y de tu mano queremos hacerlo, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por todas las personitas que se encuentran en este lugar, todos aquellos que no han llegado, Señor, pero que tú has destinado, Padre, el enseñarnos a cada uno de nosotros. Gracias te damos por esto, Señor, por la gran misericordia que has tenido para con nosotros, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua, amén y amén. Listo, familia, todos, mil gracias. Nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles. Y Buenas noches. ahí cualquier cosa me escriben. Bueno, si tienen alguna Gracias. duda, cualquier cosa. Bendiciones Gracias. a todos, Gracias. familia. Buenas noches. Buenas Adiós. noches. Bendiciones para todos. Bendiciones. Cuídense mucho.